Cordial saludo, compañeros. En esta lección verificaremos un par de métodos de ordenamiento de vectores y un par de métodos para búsqueda de datos en vectores. En primera instancia, para el ordenamiento de datos hay un procedimiento fundamental y es el intercambio de posiciones. En este ejemplo quiero pasar datos de este vector de la posición A a la posición B. Para poderlo lograr debo utilizar una variable auxiliar que me permita respaldar un dato. Lo primero que voy a hacer es trasladar lo que existe en la posición A mi variable auxiliar, y esto me va a permitir que yo pueda trabajar tranquila y libremente sobre la posición A. ¿Qué voy a hacer? Voy a trasladar lo que está en la posición B a la posición A. Naturalmente el contenido previo se reescribe, se pierde, pero como lo tengo respaldado en el auxiliar, lo puedo pasar a la posición B y finalmente he intercambiado el contenido de la posición A a la posición B. Bien, el método general para ordenar vectores es posicionarse en una posición y comparar ese dato contra otras posiciones, que en este caso son las posiciones J. El resultado que vamos a encontrar es que yo estaré comparando sucesivamente la posición 1 contra todas las demás, contra la 2, la 3, la 4. En el siguiente ciclo, la posición 2 contra todas las demás, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, y así sucesivamente. El inconveniente que tiene este método es muy lento. Realiza muchas comparaciones y de hecho realiza comparaciones innecesarias, como es el caso de comparar posición 1 con 1, comparar posición 2 con 2 y así sucesivamente. Entonces, para mejorar este procedimiento tenemos diferentes métodos. El más común es el método de burbuja. Consiste simplemente en comparar dos posiciones, una contigua a la otra, y realizar el intercambio. Particularmente este método se llama burbuja por la forma en que ascienden los datos. Lo que logra la burbuja es en cada iteración trasladar el número mayor al extremo derecho y así sucesivamente. El código es el siguiente. Entonces compara una posición J con la siguiente, J más 1. Porque tenemos aquí en la parte superior un i igual a 1 hasta n menos 1, porque llegará un momento en el que debo comparar la última posición con la que sigue, pero la última no tiene una posición siguiente, entonces debería comparar no la última sino la penúltima. Eso me justifica entonces este n menos 1. ¿Y qué más qué más tenemos particular aquí? Un n menos 1 como límite del ciclo interior. ¿Por qué n menos 1? Porque si se desplaza el número mayor al extremo derecho, ya no va a ser necesario en las siguientes iteraciones comparar ese número, ya queda ubicado en su posición, número mayor al extremo derecho. Los otros datos se comparan nuevamente y lo que queda se traslada el número mayor al extremo derecho y así sucesivamente. Veámoslo funcionar. Aquí tenemos el código. Yo tengo secciones para crear el vector y llenarlo con números aleatorios. El fundamento de la burbuja es este. Vamos a ver cómo nos funciona. Si lo ejecuto, tengo una rutina para mostrar el vector original y otra para mostrar el vector ordenado. Bien, trabaja como debe ser. Ahora vamos a decirle al sistema que nos muestre qué procedimiento se está llevando a cabo. Simplemente le voy a decir que me muestre el contenido del vector antes de realizar su movimiento y su comparación. Este es el resultado y que encuentro entonces. Tengo el vector original, que hemos dicho que se comparan posiciones uno contigua a la otra, adyacentes. Entonces, primer paso, se compara la posición 1 con la posición 2. Si una es mayor que la otra, se tomará la decisión y se realizará el intercambio. Continúo con las siguientes posiciones, avanzo. Si es necesario, realizo el cambio. Aquí efectivamente veo que el 6 es menor que el 30, se desplaza.
Continúo con la siguiente pareja. No es necesario realizar un movimiento. Continúo con la siguiente pareja y aquí veo que el 45 es mayor que el 36, se desplaza. Entonces efectivamente esta comparación por parejas lo que logra es trasladar en primera iteración el número mayor al extremo derecho. Si el extremo derecho ya tiene el número mayor, entonces de aquí en adelante ya no voy a preguntar por esta posición. Esta posición queda fija, por decirlo de alguna forma. Bien, ahora ¿qué sigue? Comparar nuevamente las parejas y tomar decisiones. Si este número es menor a la primera posición, realizo el intercambio. Luego verifico la siguiente pareja. En este caso no es necesario realizar el intercambio. Verifico la siguiente pareja. Por ahora no hay que hacer intercambio. Y como hemos mencionado, la última posición ya no es necesario verificarla. Ahora continuamos con la siguiente pareja, la inicial. Comparo estas dos posiciones, no es necesario realizar desplazamiento. Comparo nuevamente, no es necesario realizar desplazamiento. Estas últimas dos posiciones ya no se van a tocar porque los procesos previos ya ubicaron el número mayor a esos extremos. Entonces ahora lo único que me queda es comparar la última pareja. Si fuera necesario, realizo el intercambio. Y de esa forma es que funciona el método de burbuja, comparando parejas y ubicando números mayores a los extremos. Ese fue el método de la burbuja. Ahora pasemos a el siguiente método, ordenamiento por selección. Se basa en buscar en cada iteración el mínimo elemento del subvector situado en el índice i y el final del vector e intercambiarlo con el índice i. ¿Qué significa esto? Aquello del subvector es simplemente, yo voy a asumir que este es mi subvector y voy a comparar lo que está en esa posición contra todas las demás. De todas las demás, ¿qué voy a buscar? El número menor. Cuando encuentre el número menor, lo voy a intercambiar con este, que es mi subvector. Esa es la primera iteración. En la siguiente iteración, yo voy a utilizar ahora la siguiente posición como referencia y compararé esta posición con todas las demás. Cuando encuentre el número menor en esas demás, haré el intercambio. Y así sucesivamente continuaré avanzando de posición para poder hacer las comparaciones, localizando el menor y trasladando ese dato a la posición actual. Aquí tenemos el código. Entonces vamos a realizar muy similar, algo como el método de burbuja. Desde la primera hasta la penúltima posición sucede algo similar. Llegará un momento en el que tengo que comparar una posición con las siguientes. No puedo comparar la última con la siguiente porque la última no tiene un n-1. Entonces lo hago hasta un n-1. Inicio con un valor mínimo para posicionar el subvector y empieza en la posición i. En primera instancia es la 1. Luego comparo esa posición con todas las siguientes, es decir, arranque desde esa posición en adelante. Realizo el comparativo, busco el número menor, comparo una posición contra mi valor de referencia, que es la posición mínimo. Cuando encuentre ese mínimo, salvo respaldo esa posición J, entonces mínimo va a ser igual a J. Esto me va a decir en dónde quedó el número mínimo. Finalizo el ciclo y cuando termina las iteraciones yo puedo concluir el número menor está en la posición mínimo. Realizo el intercambio, nuevamente realizo la iteración, esta vez lo haré desde la siguiente posición y se repite el ciclo. Muy bien, veámoslo funcionar. Aquí tenemos el método de selección, el fundamento es el mismo, tengo un procedimiento para crear el vector y llenarlo de números aleatorios. Si lo ponemos a funcionar, efectivamente me ordena el vector. Vamos a decirle al sistema que nos muestre qué procedimientos ha llevado a cabo. Simplemente le digo muéstrame todo el vector y ahora lo que obtenemos es eso. Entonces, ¿cómo iniciamos? Tomo la primera posición y la voy a usar de referencia para compararla contra todas las demás.
¿Qué hago en todas las demás? Busco el número menor. Cuando encuentre el número menor, que en este caso es 18, lo voy a intercambiar con la posición que tengo de referencia. Aquí lo vemos, ya el 18 pasa a la primera posición. Ahora, ¿qué hago? Tomo la siguiente posición y la comparo contra todas las siguientes y realizo el mismo procedimiento. Localizo el número menor, en este caso es 23, y lo intercambio con mi posición de referencia. Aquí vemos el cambio. El 23 queda en la segunda posición. Ahora, ¿qué sigue? Avanzo de posición, comparo contra todas las demás, localizo el número menor y si ese número es menor a lo que estoy tomando como referencia al intercambio, en este caso no se da. Luego continúo con la siguiente posición, comparo contra los demás datos y si es necesario realizar el intercambio se realiza, pero en este caso ya no es necesario y obtengo el vector ordenado. Entonces, en primera instancia lo que yo puedo verificar es el número de pasos que requiere cada método. Entonces, a medida que se van dando diferentes métodos de ordenamiento, se van dando optimizaciones de los procesos. En primera instancia veo que el método burbuja requiere una buena cantidad de iteraciones para lograr el resultado, mientras que el método de selección con menos pasos también obtiene el mismo resultado. Existen diferentes variaciones y diferentes métodos adicionales para ordenar vectores. Cada cual utiliza una lógica diferente y un método diferente para lograr llegar a este resultado final. Bien, eso cubre entonces los métodos de ordenamiento a grandes rasgos. Ahora, los métodos de búsqueda. Básicamente tenemos dos métodos de búsqueda: búsqueda secuencial y binaria. Secuencial consiste sencillamente en comparar un dato que yo voy a solicitarle al usuario y preguntar si ese dato se encuentra en alguna posición del vector, en este caso la posición Y, y esa posición Y incrementará desde la primera posición hasta la última. Adicionalmente, en esta búsqueda secuencial tengo una bandera, un centinela, una variable que aquí he llamado encontrado, que funciona de la siguiente forma: si el dato se encuentra, se altera su contenido y desactiva el ciclo mientras. Conserva la posición en la que se encontró ese dato y puedo decir, dependiendo del valor de encontrado, si el dato se encontró o no. Y el otro método es la búsqueda binaria. Consiste en dividir el vector en mitades y preguntar si el dato se encuentra en esa mitad. Si el dato se encuentra en la primera iteración, encontré el resultado. Si no, pregunto, ¿el dato es menor o es mayor? Eso me va a permitir descartar un extremo de todo el vector. Si el número es menor, eso significa que este extremo ya no es necesario. Ya no es necesario comparar el dato contra estas posiciones. Me ahorro unas iteraciones. Luego divido nuevamente este vector en una mitad. Pregunto si se encuentra el dato en esa posición central. Si no se encuentra, nuevamente pregunto, ¿es menor o es mayor? Si es menor, entonces en este caso estas posiciones ya no son necesarias. Sigo descartando posibilidades y voy recortando mis alternativas hasta que finalmente llegue un momento en el que localice el dato. La diferencia con respecto a la búsqueda secuencial: en la búsqueda secuencial el vector puede estar desordenado o se puede dar el caso de que no pueda ser ordenado, mientras que en la búsqueda binaria es obligatorio que el vector esté ordenado para que funcione. Aquí tenemos el código, tenemos un límite inferior y un límite superior. Entonces también tenemos una bandera y vamos a realizar un ciclo hasta que los límites se encuentren o que el dato sea encontrado. Entonces divido el vector en dos, aquí redondeo para poder tener una posición entera, límite superior más límite inferior sobre 2, mientras que el promedio o la mitad,
para dos datos, pregunto si el dato se encuentra en esa posición. Si se encuentra, activo la bandera, que posteriormente me permitirá decidir si el dato fue encontrado o no. Y si no, pregunto, ¿el dato se encuentra a la derecha o a la izquierda de esa posición? Si se encuentra en un extremo u otro, yo cambio los límites, los extremos. Ya mi límite superior será el centro menos 1 para recortar estas posiciones que yo tenía aquí. Entonces yo tenía el límite inferior en este lugar, el límite superior en este otro extremo, pero como ya se encuentra al lado izquierdo del centro, entonces ya mi límite superior no puede ser el último lugar, debe ser el centro menos 1. Ya sabemos que en el centro no se encontró, el centro viene a ser esta posición. Entonces la intención es que en la siguiente iteración busque desde esta posición hacia la izquierda. Y lo mismo pasaría con el dato si se encuentra a la derecha. Cambiaré el límite inferior. Entonces ya en el principio era la primera posición. Si se encuentra el dato a la derecha del punto central, entonces ¿a quién debo desplazar? Ya no el límite superior. El límite superior sigue siendo el extremo derecho, pero ahora el límite inferior es la parte central más 1 para poder continuar buscando en estas posiciones. Bien, con eso terminamos entonces esta lección rápida de los métodos de ordenamiento y búsqueda en un vector.